Los derechos humanos protegen a quienes son agredidos por los poderes del Estado. En la Edad Media era absurdo plantearlos. No había derechos para los hombres. La figura del Cristo torturado justificó la tortura de Torquemada. Todo régimen autoritario reprime desde un absoluto. Primo Levi dice, existe Auschwitz, no existe Dios. Dios ignoraba la ESMA, las matanzas en Vietnam. En un mundo en el cual el silencio de Dios es agobiante, los seres humanos tenemos la obligación de tomar la palabra. Filosofía aquí y ahora 5. Filosofía y derechos humanos. Encuentro 2. Satanás y los derechos humanos. 1. El pecado en la Edad Media. 2. Las confesiones de San Agustín. 3. La desobediencia y el inicio de la historia humana. 4. El poder y los absolutos. El pecado en la Edad Media. Este es nuestro encuentro 2, que lleva el indudablemente atractivo título de Satanás y los derechos humanos. Para concentrarnos en tal tarea, vamos a hacer un viaje a la Edad Media, y vamos a tratar de analizar qué era el pecado en la Edad Media, porque donde esté el pecado para la Iglesia y para Dios y para el Papa y para cualquier sacerdote está Satanás. Porque Satanás es el creador del pecado. Satanás es el que incitó a Eva a pecar y con ello inició la historia humana que se inicia como desobediencia y pecado y arroja a los seres humanos a la experiencia del dolor y de ganarse el pan con el sudor de su frente, que son, al parecer, las cosas más terribles a las que Dios parecía condenar a los hombres. La cuestión es que ahí empieza la historia humana. La historia humana empieza entonces como pecado porque Eva, sobre todo Eva, la mujer, es la que cuestiona el orden del paraíso terrenal. El paraíso terrenal era un lugar en el que nada cambiaba nunca ni cambiaría jamás. Al cometer el pecado, Eva introduce la historia y la historia sí es lo que cambia. Vamos entonces a esta idea del pecado en la Edad Media. La Edad Media es una etapa larga de unos 13 siglos en los cuales lo que domina es la Iglesia, la idea de un Dios que tiene la verdad en sí, que es la fuente de la verdad. La estructura de la Edad Media es una estructura esencial de la espera. El hombre vive en un valle de lágrimas donde sabe que está para sufrir, pero tiene la promesa divina de que luego de habitar por este valle de lágrimas va a llegar al reino de los cielos, donde va a tener una existencia plena junto al Señor. 13 siglos pasó así el hombre sometido a la fe. La fe, entonces, fue la que lo hizo enmudecer. Pero también lo que lo hizo enmudecer fue el miedo, porque el pecado tenía un costo muy alto. El pecado era provocado por Satanás. Y la figura de Satanás fue instrumentada por el poder eclesiástico inquisitorial de la Edad Media de un modo muy eficaz. Es decir, si ustedes pecan, van a caer en las garras de Satanás.
Y Satanás es el infierno. Y la gente creía en el infierno, porque es más posible creer en Satanás que en el infierno. Creer en Satanás en la forma del mal. El problema del mal es un muy serio problema que hay que tratarlo en la Edad Media también. ¿Dónde estaba el mal? Nadie se preguntaba dónde estaba el mal, porque todos veían el bien del Señor, el bien de Dios, el bien de la Iglesia, el bien de los sacerdotes. Sin embargo, la Inquisición logró encontrar el pecado en todas partes, con lo cual logró encontrar a Satanás en todas partes. Satanás es, según la leyenda bíblica, un ángel caído del reino de Dios. Un ángel inteligentísimo que se entrega al mal y a captar las almas para sacárselas al Señor. Las almas perdidas son las almas que van a caer en las garras de Satanás. El pecado es el camino directo a Satanás. Entonces, aquel que comete pecado tiene que ir urgente a decirle su pecado al pastor en el confesionario. El pastor lo escucha y tiene ya un dominio sobre ese hombre. Sabe que ese hombre ha pecado y tiene un dominio sobre él. Ya volvemos.